bienvenidos a esta masterclass. Me presento, soy María José Cuetos y soy profesora en diferentes asignaturas de másters y cursos de Bureau Veritas Formación. Y hoy quiero hablaros un poco sobre una nueva metodología que se llama Flipped Classroom, también conocida como la clase invertida. Vamos a ver este pequeño índice donde vemos un poco en qué va a consistir esta masterclass. Pues primero haremos una pequeña introducción para contextualizar el sentido que tiene esta metodología y dentro de qué parte del e-learning se encuentra. Contaremos un poco su definición y compararemos los dos métodos, el método de enseñanza tradicional, modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional, con respecto a este nuevo método más, una alternativa, ¿no? Veremos las características del modelo, sus ventajas e inconvenientes, para cerrar con unas conclusiones finales. Es una masterclass pues un poco de inicio, ¿no? En el caso de que pues tenga aceptación y acogida. Así que me gustaría hacer una segunda parte donde habláramos pues de principales herramientas que podríamos implementar para llevar a cabo este Flipped Classroom en nuestras aulas. Bien, a modo de introducción os comento. Estaría un poco incluida dentro del B-Learning o Blended Learning, que es un modelo de enseñanza-aprendizaje que se caracteriza por la combinación de diferentes modelos de impartición, un modelo de enseñanza y estilos de aprendizaje basados en comunicación fluida de todas las áreas implicadas. Es un punto intermedio entre la parte de la enseñanza presencial y la enseñanza totalmente online, por lo que podríamos aprovechar las ventajas de ambos métodos. Por un lado, las ventajas que supone pues el compartir ideas e intercambiar opinión con los compañeros, y por otro lado, la integración de las nuevas tecnologías, de las TIC, para llevar a cabo pues las diferentes sesiones. Con respecto al Flipped Classroom, recibe diferentes nombres, ya os decía, es una traducción del inglés, entonces a veces el nombre de clase invertida no es muy apropiado al castellano y entonces se le denomina clase al revés, pero ya os digo que normalmente flipear o el Flipped Classroom se entiende rápidamente. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología de enseñanza? Pues supone sacar la teoría fuera de las clases para ocupar en las clases ese tiempo para la realización de ejercicios prácticos y resolución de dudas por parte de los alumnos. De esta forma, el profesor posee más tiempo en las aulas para hacer hincapié en contenidos que han generado dudas en el alumnado o con los que representan más dificultad. Yo creo que se entiende bien con esta imagen en el que podéis observar ambos modelos. Por un lado tenemos el modelo tradicional en la parte de arriba y por otro lado a los mismos tiempos está representado el modelo Flip. Entonces ahí se puede observar cómo pues, la rutina habitual en las clases tradicionales pues, es una primera parte de instrucción por parte del profesor, del docente, donde lleva a cabo pues, el proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces con clases totalmente magistrales, independientemente del nivel en el que los alumnos estén cursando. Después de este periodo, pues es un periodo de resolución de ejercicios, aplicaciones prácticas, ejercicios de desarrollo, de asimilación, de síntesis, donde lo que se intenta es que ese aprendizaje quede consolidado para el estudiante. Y finalmente, pues el estudiante realiza esas actividades para mejorar o reforzar la instrucción. Normalmente pues el tiempo que se tiene en las clases es limitado, lo que hace que haya una gran cantidad de actividades que el alumno tiene que desarrollar fuera del aula, que son los tradicionales deberes que se llevan fuera de clase, ¿no? Que se llevan a casa. Y al día siguiente pues vuelve de nuevo al aula, se corrigen esas actividades y se sigue el mismo proceso. Entonces se entra en esta rutina de trabajo. ¿Qué es lo que propone este nuevo modelo, el modelo Flip? Pues este modelo propone que haya un trabajo previo a las clases, una parte donde esos deberes o tareas del alumno se hacen previamente, de modo que cuando el alumno llega al aula ya ha trabajado sobre las actividades o sobre los temas que el profesor va a explicar. De modo que el tiempo dedicado a las explicaciones es muy cortito, a veces inexistente, y lo que se trata es de aprovechar las clases para realizar las actividades más prácticas, para mejorar y reforzar las partes que los alumnos pues, tienen más problemas o tienen más deficiencias.
Entonces, otro sistema es el sacar del aula determinados contenidos que también tienen que ser trabajados porque debe existir un compromiso por parte del alumno para su realización y luego reforzar y trabajar en el aula. Por tanto, hay un cambio del modelo tradicional que se venía dando, donde el docente era la persona referente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que era el que daba la información. Ahora pues basamos todo el esfuerzo, o se basa el modelo en el alumno, donde el alumno va a tener verdadero protagonismo. Basándonos en que nos encontramos en una etapa del constructivismo en los modelos de enseñanza-aprendizaje, se pretende que sea el alumno el que sea un alumno crítico, un alumno reflexivo, que sepa pensar por sí mismo y que sea capaz de tomar decisiones, ¿no? Eso es un poco lo que nos fomenta la legislación. Entonces, con este modelo podríamos conseguir eso, podríamos conseguir que el docente actuara de guía y el verdadero protagonismo recayera sobre nuestros estudiantes, haciendo así que nos pudiéramos adaptar como profesores mucho más o mucho mejor a las deficiencias de contenidos, a los problemas de aprendizaje y a los diferentes ritmos que necesitarían nuestros estudiantes para ir avanzando y para ir trabajando. El origen del Flipped Classroom, bueno, pues ahí os pongo unas imágenes para explicarlo un poquito. Aunque como flip o con el nombre no se conoce hasta un poco más adelante, el término yo creo que normalmente se dice que durante el año 2000 es cuando se acuña este término, pero no es hasta los profesores Berman y Sams, que son un poco los pioneros de esta disciplina, cuando el término en el año 2007 se pone en marcha y comienza a tener pues más adeptos y muchos profesores que están utilizando la metodología actualmente en diferentes niveles educativos, con diferentes asignaturas y en diferentes tipos de centros. Bueno, pues estos profesores, que eran profesores de química en una universidad de Norteamérica, observaron que muchos de sus alumnos tenían limitaciones y no podían asistir a sus clases, ya sea por enfermedad, por motivos profesionales, por actividades deportivas, viajes, etc. Entonces, para que no se perdieran sus sesiones, lo que hicieron fue grabar vídeos para estos alumnos. Y estos alumnos pues los veían en sus casas o en el momento que ellos podían les dejaban estas actividades. Y ¿cuál fue la sorpresa de estos autores? Que esos vídeos no eran vistos únicamente por estos alumnos, sino por muchísimos estudiantes, de modo que se hicieron virales. Estamos hablando de una época donde el origen del vídeo pues era incipiente y no había todavía una gran cantidad de información, por ejemplo, en YouTube. Entonces estos autores grabaron realmente la información adaptándola a las necesidades de los estudiantes. Entonces es en ese momento cuando podemos decir que surge como metodología o procedimiento de trabajo, y estos autores se han ido difundiendo por todo, no solo en Norteamérica, sino por todo el mundo, este tipo de metodología. Entonces cada vez son más los centros que apuestan por incorporar las nuevas tecnologías e incorporar este tipo de metodología más activa por parte del alumno para mejorar y motivar a sus estudiantes. ¿Qué mejor manera de verlo con un pequeño ejemplo práctico? Ahí os muestro un vídeo, tenéis también el link por si lo queréis buscar de YouTube. Este es un profesor de historia en España que tiene diferentes vídeos para explicar a sus estudiantes que son de nivel de ESO y bachillerato, pues diferentes clases animadas para sus alumnos. Y entonces en este ejemplo que os voy a indicar aquí, pues nos va a hablar un poco de lo que consiste el Flipped Classroom. Esto es una clase tradicional. Bueno, pues vamos a abrir el libro por la página 212 y vamos a hacer las actividades. La debilidad. Oye, ¿está ahí dormido? ¿Qué pasa? Venga, vale, muy bien. No hace falta ser un visionario para darse cuenta de que las clases basadas en el libro de texto, en la tiza, en la pizarra y en el profesor hablando sin parar están obsoletas. Reconozcámoslo de una vez. Tenemos alumnos que son nativos digitales, con un abanico amplísimo de nuevas posibilidades. De esto mismo me di cuenta recién comencé mi andadura como profesor. Me llamo José Antonio Lucero y en este curso he decidido luchar contra la imagen de aburrida, de densa y tediosa que siempre ha tenido la clase de historia. La debilidad de las taitas permitió
¿Cómo lo he llevado a cabo? Con la metodología conocida como clase invertida. Con la clase invertida, lo que tradicionalmente hemos hecho aquí, ahora se ha cambiado. Consiste en invertir el orden en el que los alumnos reciben la explicación teórica y realizan actividades prácticas en torno a ella. Una vez ya tenía clara la teoría, comencé a ponerme manos a la obra a comienzos de curso. Planifiqué la experiencia Flip Classroom para curso académico de segundo de ESO de Ciencias Sociales y decidí articular mis vídeos en torno a varios pilares. El humor como forma de enganchar y motivar a mis alumnos a su visionado. Abandona la clase invertida. Y la exposición de los contenidos de la asignatura de forma clara, precisa y ayudándome de gráficos, de imágenes, de diapositivas, etc. Y todo ello en un vídeo de 15 minutos a la semana, que suponía la única tarea que mis alumnos tenían que realizar en casa. ¿Y qué ocurría en el aula? Pues el aula de pronto se convirtió en un espacio de aprendizaje, un espacio en el que los alumnos tienen el absoluto protagonismo, mostrando una grandísima motivación ante esta experiencia y sobre todo al cambio que suponía en el aula, debido a que a través de actividades, de juegos, de dramatización, de actividades musicales, de vídeos, etc., ellos están siempre protagonizando continuamente su aprendizaje. ¿Cuáles han sido los resultados que he obtenido en mis alumnos? Pues no solo he descubierto que esta es una metodología tremendamente atractiva a nuestros estudiantes, también ha cambiado la predisposición de mis alumnos hacia la clase de historia, la cual tenía una imagen muy negativa entre ellos. La verdad es que me parece un método muy productivo. Pues me parece una clase muy divertida. Pues en clase solemos repasar los vídeos y más tarde pues hacemos un juego, una actividad para ver si lo hemos entendido realmente. La experiencia Flip Classroom me ha permitido además aplicar una metodología más personalizada a mis alumnos. Y por último, he notado que mis alumnos han aprendido más y mejor. La clase invertida además me ha permitido convertirme en un profesor global. A través de mi canal de YouTube, miles de alumnos de España y Latinoamérica han aprendido gracias a mis vídeos. Una experiencia que me ha permitido comprender cómo debe ser la educación en el siglo XXI. Es una pequeña revolución en el aula que ha comenzado aquí con un gesto. Bueno, pues aquí habéis visto este pequeño ejemplo. Esto sería pues un ejemplo de píldora educativa, que sería pues un vídeo, por ejemplo, pero puede ser también, pues se les puede dar a los alumnos, se les puede dar información, textos, se les puede dar podcast o otro tipo de información que queramos que ellos en clase, antes de entrar al aula, tengan esa información y la hayan asimilado. Entonces habéis visto cómo este profesor, en clave un poco de humor, ha editado sus propios vídeos, o es un ejemplo de un vídeo de los que él ha editado, y lo que mostramos, o lo que quiero mostrar un poco en el vídeo, es la necesidad de un cambio principalmente para la motivación del estudiante. Además se tiene unos niveles educativos, o trabaja con alumnos de unos niveles educativos difíciles, que están en esta etapa de la adolescencia y se aburren. Entonces, como muchos de ellos nativos digitales y estimulados o con una gran información que entra siempre a través de los ojos, pues el hecho de estar sentados o parados en clase pues no resulta de ningún tipo de interés ni motivación. Entonces, parece que al menos él ha conseguido ese esfuerzo, también por su parte, ha conseguido motivar a los alumnos y que estén contentos, y existiendo mayores rendimientos académicos. Esto es solo un ejemplo, pero hay muchísimos más en muchos niveles educativos, tanto a nivel universitario, desde primaria, infantil incluso, y todas las etapas relacionadas con la ESO y el bachillerato. Bueno, pues esto, ¿en qué se basa o en qué se basa este modelo de trabajo? Bueno, pues ahí os dejo un poco los 4 pilares que fundamentan el concepto de Flip Classroom. Que es flexible, son entornos de aprendizaje flexibles, el alumno puede elegir dónde y cuándo lleva a cabo ese proceso de aprendizaje porque es libre, sabe que tiene que visualizar esas sesiones o esos materiales que le ha dejado su profesor, pero puede hacerlo en el momento que él elija. Además, se fomenta un poco la cultura del aprendizaje porque se busca pues una fluidez, se busca que el alumno sea capaz de explorar los temas con mayor profundidad, sea capaz, como decíamos al principio de la presentación, de pensar por sí mismo y establecer relaciones de unas partes con otras. También este término o este concepto habla del contenido intencional.
de que los educadores deben tener una gran flexibilidad y deben desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez del procedimiento. El profesor debe ver con estas sesiones pues, cuáles son las mayores dificultades que han encontrado sus alumnos, dónde se producen los problemas del aprendizaje, y así podrá llegar a cada uno de ellos haciendo mucho más flexibles y mucho más, llevando a cabo una atención mucho más personalizada con sus alumnos. Y también el educador profesional. Los educadores profesionales se definen así como buenos observadores. También es muy importante en este sentido que el docente sea capaz de dar un feedback adecuado a sus estudiantes. Si simplemente se les dejan los vídeos y que luego el alumno no sepa si lo que ha estudiado lo ha hecho bien, si no se hacen actividades complementarias, este modelo carece de sentido. El uso adecuado es que después el profesor dé el feedback, dé la retroalimentación y resuelva todas las dudas que hayan podido tener sus estudiantes en la visualización de estos contenidos. Y entonces esto se trabajaría, como digo, fuera del aula, y luego en el aula pues se podrían hacer diferentes actividades y un poco en función del tipo de Flipped Classroom que elijamos, pues diferentes modos de trabajo. A nivel didáctico, parece que este método de trabajo cumple con todos los conceptos o todos los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, que son pues, el recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esos serían un poco los niveles cognitivos que necesitamos o que nuestro cerebro se activa cuando estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí veis la diferencia entre una clase tradicional y una clase con Flipped Classroom. Mientras que en la clase tradicional el profesor incide desde los términos de recordar y comprender, de modo que en el aula únicamente se deja tiempo a aplicar y analizar, incluso a veces a evaluar, existiendo muy poquito de los tiempos para la parte de la creación de contenidos. Con el Flipped Classroom se dejan los niveles cognitivos más básicos, más sencillos para la realización por parte del estudiante, como pueden ser recordar y comprender, un trabajo individual en casa, mientras que después en el aula, fomentando muchísimo el trabajo colaborativo, pues se establecen el resto de los términos, se aplican, se analizan conceptos, se evalúa y hay muchísimo espacio dedicado a la propia creación de contenidos, ya sea con métodos tradicionales o bien con las nuevas tecnologías. Esto motiva mucho al estudiante, está totalmente orientado a los niveles de aprendizaje que nos demandan nuestros estudiantes y se intenta buscar siempre las actividades que les puedan causar más interés o que puedan demandar mayormente. Bien, entonces, a nivel general, ¿qué características entonces presenta este modelo? Bueno, pues como estamos viendo, cambiamos el espacio de aprendizaje. Necesitamos que el alumno tenga un compromiso previo y que pues en casa, antes de comenzar las sesiones o las clases habituales, pues haya hecho la previsualización de todos los contenidos que nosotros queremos después abordar. Hacemos así que él sea el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El vídeo es el principal recurso, pero no se puede caer en el error de pensar que este modelo se basa únicamente en vídeos. Es cierto que el vídeo tiene una gran importancia porque se buscan, ahora los profesores pues lo tienen mucho más fácil que cuando se empezó al principio del año 2000, porque hay muchísima información ya realizada y se pueden buscar vídeos o fragmentos de vídeos que nos sirvan para nuestro proceso de enseñanza. Y si no, pues también el docente con más destrezas y competencias digitales puede grabar y editar sus propios vídeos con diferentes tipos de herramientas para después mostrársela a los alumnos. Pero digo que el vídeo no es el único recurso, tenemos otros muchos, digitales o bien en papel, que podemos utilizar en función un poco también de las características de nuestros alumnos. Un alumno a nivel universitario pues está más acostumbrado a manejar diferente tipo de materiales y quizá con un alumno de menor edad pues sí que le impacte más o esté más cercano a la utilización de los vídeos. Debe existir, como decíamos, un compromiso por parte del alumno, en realidad por todas las partes, por parte del alumno, por parte de las familias y por parte del docente. Pero sí que el compromiso del alumno debe ser fuerte, porque si no conseguimos que el ver esos vídeos, que es la tarea inicial que tienen que hacer, pues no podremos desarrollar el resto de las tareas.
Pero esto es un método que se puede ir introduciendo poco a poco en las aulas, no se va a conseguir de un día para otro y no vamos a conseguir flipear toda una asignatura, por ejemplo, en un único año académico. Entonces, podemos utilizar diferentes estrategias para que alumnos, sobre todo con edades difíciles, pues accedan a trabajar y a participar. Se pueden hacer pequeños concursos, aplicar diferentes herramientas que haga que se utilice el trabajo grupal, de modo que si él no trabaja, pues va a perjudicar a sus compañeros, ¿no? Consiste en ir introduciendo poco a poco en algunas actividades, en algunas materias, este tipo de metodología. El tiempo de clase, como digo, cambia con respecto a la metodología tradicional, es un tiempo mucho más activo, donde se puede dedicar a realizar diferentes tipos de actividades, a resolver dudas y a dar una parte mucho más procedimental, mientras que antes con las clases magistrales nos basábamos sobre todo en la parte conceptual y los aprendizajes memorísticos. Es necesario un feedback inmediato, es decir, la ventaja que tenía las clases propiamente donde el profesor explicaba es que el alumno levantaba la mano y su duda era resuelta de modo inmediato. Aquí, pues, si tiene dudas con la visualización del vídeo, pues necesitamos, a no ser que haya un contacto continuo con el docente, cosa que es difícil, en la actualidad, pues necesitamos que esas dudas se resuelvan en la clase inmediatamente posterior. Si no, el alumno también, luego si ve que esto no funciona, pues se ve desmotivado y le carece de interés. Necesitamos los recursos, o un ordenador o internet, o tabletas, o otro tipo de dispositivos móviles para poder trabajar. Y en algunas ocasiones, pues, si las proporciona el centro, pues no hay problema, pero si no, en algunos alumnos pues va a haber dificultades para poder llevar a cabo este método. Fomenta mucho el aprendizaje colaborativo, muchas actividades cooperativas y colaborativas, lo utilizo indistintamente como sinónimo, pues se ven fomentadas con la utilización de estas tecnologías o este método para luego en clase con la resolución de actividades. Entonces eso les gusta, se apoyan unos a otros, se refuerzan, escuchan a los demás, aprenden a compartir, aprenden a ser respetuosos con sus compañeros y hay una mayor interacción alumno-alumno y profesor-alumno. Y luego, pues, es muy importante porque el docente puede trabajar sobre las carencias que observa que existen en su alumnado, con las dificultades de aprendizaje y una mayor atención a la diversidad y a los ritmos de aprendizaje que tienen sus alumnos. Por tanto, como ventajas del modelo, vemos cómo el alumno pasa a ser el verdadero protagonista y pasa a tener control sobre su proceso de aprendizaje. Hay una mayor adaptabilidad espaciotemporal, eso es claro, porque va a hacer la visualización de los vídeos o de los contenidos en el momento que desee y luego pues se trabajarán en el aula. El docente puede dedicar más tiempo al alumnado con necesidades educativas o darle más atención o la parte de atención a la diversidad y flexibilizar el ritmo de aprendizaje de sus alumnos. Se optimizan también mucho más los tiempos de clase, aunque supone un esfuerzo previo, pues elegir los vídeos, realizarlos, conseguir que los alumnos se introduzcan en este método de trabajo. Sí que es cierto que después el tiempo de la clase se optimiza a las necesidades específicas de cada grupo de trabajo. El feedback, decíamos que tiene que ser inmediato para que el alumno se sienta motivado y tenga necesidad de seguir aprendiendo de esta manera. Y el docente pues puede aprovechar también pues a realizar pequeñas preguntas para ver, ya lo hablaremos cuando hablemos del tipo de tecnologías que se pueden utilizar, pues se pueden realizar encuestas, realizar pequeños cuestionarios a modo de juego y el profesor puede tener dudas concretas de cada alumno sobre esos contenidos que pueden servir para ir mejorando ese vídeo o esa clase con respecto a otros cursos o con respecto a otros años posteriores. Implicamos a todos los agentes educativos, al docente por supuesto y a los alumnos, que decíamos que necesitamos un gran compromiso por su parte, y también a las familias. Esto se puede incluir como ventaja o como inconveniente. Muchas familias sí que se sienten pues agradecidas de saber qué es lo que están llevando a cabo sus hijos, qué tipo de trabajos están haciendo, y les ayudan y les refuerzan si surge alguna duda, sobre todo en los niveles inferiores, con niños de corta edad, sobre los vídeos que están visualizando.
Otros padres sí que son más reticentes a la utilización incluso de tabletas en el propio aula, pero bueno, poco a poco, si se ve que las ventajas superan los inconvenientes, pues por supuesto que lo toman como un beneficio para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Fomentamos el uso de las TIC, ya sea ordenadores, tabletas o pizarra digital, y necesitamos, por supuesto, la conexión con Internet. Promovemos mucho el aprendizaje colaborativo con el tipo de actividades luego propuestas en el aula. Aumentamos el interés y la motivación, que yo creo que ese es el punto clave de esta metodología, una convergencia necesaria y adaptada a los nuevos tiempos que hace que el alumno quiera aprender y no piense que nuestras clases son aburridas o son abstractas, en función, por ejemplo, de si son complejas y estén descontextualizadas de la realidad. Entonces el alumno lo ve mucho más cercano y lo ve mucho más aplicable a su entorno más cotidiano. Y luego, por otro lado, también para el docente tiene la ventaja de que podemos evaluar todo el proceso de aprendizaje. No esperar a un punto final o último donde el alumno al final es calificado con una nota o bien aprueba o suspende la asignatura, sino que vemos las dificultades de los alumnos durante todo el proceso. Y también muy relacionado con el constructivismo es que sacamos a la luz los conocimientos previos de los alumnos, vemos también si trabajan, si han visualizado los vídeos, si no, las dificultades, y podemos hacer un seguimiento mucho más continuo, permitiendo recuperar al alumno en el caso de que no consiga las metas que habíamos planeado con la actividad o con la unidad didáctica o con la asignatura, y lo recuperamos antes de que sea demasiado tarde, pudiendo ayudarle a superar las asignaturas sin dificultad. Los inconvenientes más criticados de este método es que no tiene en cuenta la brecha digital, es decir, no sabe si nuestros alumnos son o no son nativos tecnológicos digitales y si utilizan habitualmente estas tecnologías. En el caso de que no sea así, se puede hacer parte del trabajo con los ordenadores del centro para facilitar al alumno enseñarle cómo debe visualizar correctamente los vídeos. También se piensa o se critica porque dicen que es necesario un factor económico, es elitista, modelo elitista, porque es necesario esa conexión a Internet y conexión y el dispositivo digital, ¿no? Y hay familias en determinados entornos que carecen de estos medios. Entonces, bueno, siempre, obviamente, si se lleva a cabo, debería ser con las ayudas necesarias para que todos los alumnos por igual lo pudieran utilizar. Es necesario un compromiso firme por parte del estudiante para que podamos llevarlo a cabo y, si no, ya os decía, diferentes estrategias para motivarle a iniciar con el método. Necesita una gran implicación por parte del docente, muchísimo esfuerzo para buscar las actividades, para editar los vídeos o buscar los vídeos, y esto no se lleva a cabo de un día para otro. Entonces, poco a poco, si nosotros también estamos interesados como docentes en implicarnos y en llevar a cabo la metodología, nuestro esfuerzo se verá recompensado porque año tras año podremos aprovechar los materiales y esas dudas que nos iban planteando los alumnos, incorporarlas a los materiales que estamos realizando. Parece que sí que los resultados son buenos en diferentes niveles educativos y para diferente tipo de contenidos, pero hay algunos que triunfan mucho más que en otros, y sobre todo esa implicación de parte del alumno es más difícil conseguirla en las etapas relacionadas con ese momento de adolescencia. Las dudas no son resueltas de manera inmediata, el feedback debe ser realizado o es realizado con posterioridad a la visión de los vídeos. Y si queremos utilizar un aprendizaje basado en proyectos o el descubrimiento o la indagación, el Flipped Classroom no es el método más apropiado. Podemos alternarlo junto con otros, pero no sería el objetivo final de este modelo de aprendizaje. Existen 7 modelos descritos sobre tipos de Flipped Classroom que podemos realizar. Como esta tecnología o este método es muy flexible y muy adaptado, parece que podemos utilizar un flip adaptado a cada una de nuestras clases. Ahí os muestro un poco, desde la clase invertida estándar, que sería esta que os comento de visualizar los vídeos o los contenidos y luego trabajar en clase,
a aplicarla orientada al debate, es decir, que en lugar de que sea un trabajo después de actividades, pues sean discusiones o debates entre los propios alumnos para ayudar o para temas que estén muy relacionados con esa parte de aprender a aprender, es decir, una educación como ciudadanos, ¿no? para el futuro. También puede haber clases invertidas orientadas a la experimentación, donde lo que visualicen sea algún procedimiento o algún experimento realizado, por ejemplo, por el profesor, y ellos vean cómo se realiza, aunque este no es el mejor método para el aprendizaje por descubrimiento que decíamos en la transparencia anterior. Hay clase invertida como aproximación, es decir, como pues para un tema que queramos abordar con más profundidad, se les puede dar unos materiales previos para que ellos ya tengan la base antes de comenzar. También hay clase invertida basada en grupos, donde después se hacen pequeños, ya sea concursos, pruebas, actividades grupales donde todos colaboren y sientan esa implicación, y esa es una de las buenas estrategias para trabajar con alumnos que no tengan mucha atención por esta tecnología. Puede haber clases invertidas virtuales, que sería ya para utilizar con niveles superiores de tipo universitario, donde incluso la clase tradicional puede desaparecer, esos materiales pueden ser suficientes para que el alumno pueda comprender la asignatura y únicamente asista en el caso de que tenga dudas que quiera resolver. Entonces necesitamos una gran autonomía del alumno para realizar este tipo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Y por último, el profesor invertido, donde ya no únicamente sea el docente el que presente los materiales a sus estudiantes, sino que sean los propios alumnos los que generen nuevos materiales que puedan aplicarse para que otros alumnos lo vean o que incluso mejoren las explicaciones dadas o los vídeos buscados por el profesor. Entonces veis cómo hay muchas posibilidades, lo podemos adaptar de diferentes maneras en función de cómo sean nuestras sesiones o nuestras clases, y es una metodología muy adaptable. Bueno, pues como conclusiones, deciros que necesitamos un cambio, estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y en una etapa nueva que parece que la escuela o la educación sigue anclada en un momento pasado basado en la industrialización. Entonces es necesario implicarnos y poner en marcha nuevos proyectos a todos los niveles, sobre todo para motivar a nuestros estudiantes y para conseguir buenos resultados académicos, ¿no? Entonces puede ser que este tipo de trabajo, el Flipped Classroom, ayude a conseguir adentrarnos en la nueva sociedad del conocimiento. Es necesario para poder conseguirlo que haya un compromiso firme de todos los agentes educativos, es decir, como veíamos, familia, alumnos y profesores. El esfuerzo que tiene que realizar el docente es muy grande para conseguirlo, pero como decía también, los resultados y el esfuerzo se ve recompensado porque los resultados suelen ser muy buenos. Hay una gran aceptación a nivel general por parte de los estudiantes, que están mucho más implicados y realmente llevan a cabo un aprendizaje significativo, es decir, no un aprendizaje que olvidan después de los exámenes, sino que permanece y que sea lo más permanente posible para sus vidas futuras. Y el Flipped Classroom ayuda, por tanto, a conseguir ciudadanos que sepan pensar por sí mismos, preparamos a los alumnos a la sociedad del futuro y aplicamos e integramos para ello las nuevas tecnologías que nos rodean en nuestra vida cotidiana.